todo parece bonito. Pero cuando dejamos de usar la vista y empezamos a usar la fe, entonces empezamos a darnos cuenta de que en verdad Dios tiene razón cuando Él dice que no caminamos por vista, sino por señales. Gloria a Dios. Aleluya. Las escrituras nos dicen bien claro: pedís y no recibí porque pides mal. Amén. No importa que un hombre de Dios levante 100,000 personas. Por ahí hay miles que han levantado un montón de gente, inválidos y de toda clase. Y después se conocen los hechos. Y nos preguntamos: ¿y cómo un hombre que haya hecho eso pudo levantar un inválido? Quizá Dios trabajó para no ponerlo en vergüenza, pero por eso la Biblia advierte que no caminamos por vista. Cuando Dios te va a levantar, no importa lo que sea, Él te va a levantar y no necesita a nadie. Aún de los muertos que tú caigas, Dios da la orden y te tiene que parar. Amén. Gloria. Porque tiene que caminar por fe. No por lo que mira. No por lo que otro haga. Porque le dijeron en el 2014 que íbamos a ser 200 veces más que bendecidos, y llegó el COVID y mató miles de gente. Ya lo saben. Y nadie dijo nada, y nadie vio nada, y nadie tuvo visión. Por eso es que Dios dice: no camine por lo que mire, sino por las señales que yo te escribí en este libro hace 2,000, 4,000 años. Llévate de ellas y observa lo que está pasando. Caminamos por fe. Yo nunca me he llevado de nadie que haga algo. A mí me dio un infarto y yo caí muerto. Y al ratico yo oí una voz que me dijo: Franklin, levántate. Y quien estaba delante de mí era mi esposa llamándome. A Dios le plació levantarme de los muertos. Amén, alabado Dios, Señor. Porque cuando Dios va a hacer algo por ti, Él lo hace, no importa la circunstancia, ni cómo sea, ni donde sea. Y si Dios te va a dar algo a ti, truene, llueve o ventee, hable quien hable, diga quien diga, Dios te lo va a dar y lo va a poner en tu mano. Gloria a Dios. Puedes sentarse, hermano. Gloria a Dios. Gracias. Si no te lo da inmediatamente, prepárate. Que ya el delivery se dio la orden para que salga. Gloria a Dios. Solamente tienes que estarte tranquilo y prepararte para cuando se toque la puerta y te digan: Lorenzo, llegó el delivery. Amén. Gloria a Dios. Solamente tenemos que prepararnos para recibir lo que por fe no vimos, pero percibimos y lo pusimos en nuestra mente, mirando algo invisible, pero confiando en que Dios me lo va a dar. Amén. Cuando Él tiene la decisión. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Maravilloso es Dios. Dios es grande Maravilloso. y ya se están viendo sus maravillas en medio de la tormenta. Cuando Dios tiene algo para ti, dile al que está a tu lado, aunque no vea a nadie: Amén. Dios me lo va a dar. Dios me lo va a dar. Dios me lo va a dar. No importa lo que tú hagas, Él me lo va a dar. Gloria a Dios. Lo que yo tengo es que no desesperarme. Esperar. Porque el tiempo de Dios no es mi tiempo. Porque Dios no tiene tiempo. Aunque no ha dado un tiempo a nosotros en su barra de tiempo, Él no tiene tiempo. Solamente el universo tiene más de 14,000 millones de años que se hizo, y Él lo hizo. Él no tiene edad. Él es dueño de todo. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Aunque no estuviste ahí cuando todo se formó. Aunque no estuviste presente, tienes que entender que fue Dios quien creó todas esas cosas. Pase hacia adelante, ¿cierto? Dios creó todas esas cosas. ¿Pero usted estaba ahí cuando Dios lo creó? No. Usted
puede entender que cuando Dios lo formó todo, Dios ni cerca estaba. Usted no estaba ni por eso alrededor. Dios bendiga a la sierva Amén. y sea bienvenida. Amén. Démosle un aplauso a Dios, Gracias, Señor. porque Dios es el que conoce las cosas. Gloria a Dios. Decíamos que solamente los valientes arrebatan el tiempo de Dios Amén. Amén. y que solamente los valientes pueden entrar en su reino. Porque salir con ese fuego que está allá afuera, como ha hecho esa sierva, es solamente porque está asignada en el libro de los valientes. Den otro aplauso. Dios es bueno y maravilloso. Maravilloso. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, maravilloso. Hoy vamos a hablar de algo que está dentro de la escritura, de lo que se conoce como la irrenancia. Las escrituras están llenas de irrenancia por todas partes, por todos los sitios. Desde que usted abre la Biblia hasta la última letra del Apocalipsis, hay irrenancias en la Biblia. ¿Qué es una irrenancia? Una irrenancia en las escrituras es que alguien viene y le lee un versículo a usted de una forma, y porque usted lo ve que está en la Biblia, usted dice ya que es así. Pero cuando un predicador empieza a predicar y el predicador no ha empezado a desarrollar su tema, usted ve el versículo y usted dice, esto no es lo que dice aquí, esto está lejos de esto. Porque usted lo está mirando de una forma de como está escrito. Pero cuando el predicador empieza a desarrollar la Biblia, entonces usted empieza a darse cuenta que el que estaba mal era usted. Y que el predicador sí tenía razón en lo que estaba hablando. Porque tenemos muchas cosas en la Biblia dentro de las irrenancias. Una de ellas es la fe. La fe habla de muchas cosas. Usted le dice a una persona que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y le van a decir a usted, pero ¿cómo va a ser eso? Eso es imposible. Pero cuando usted empieza a vivirla, cuando usted empieza a entrar en ella, cuando usted empieza a ver cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas, usted empieza a decir, en verdad ese predicador tenía razón, porque yo le pedí a Dios esto y pasaron años y no lo recibí y ahora lo he recibido. Era algo que estaba en lo invisible y dentro de la voluntad de Dios para dármelo, no cuando yo quería, sino cuando Él decidiera. Amén. Gloria a Dios. Porque Él es el que decide las cosas. A veces estamos orando porque estamos enfermos y vamos a pedirle a Dios. Pero cuando le pedimos a Dios, cuando hablamos con Él, no hablamos con Él como tenemos que hablar. Y por eso es que dice la Escritura, lo que tú has pedido yo no te lo he dado porque tú has pedido mal. Sí. Y cuando pedimos mal, lo que hacemos es muchas veces chantajear a Dios. Y pensar que Dios tiene que hacer las cosas porque nosotros las hemos pedido. Y Dios no trabaja así. No es como nosotros queramos. Es como Él esté de acuerdo para darnos las cosas. Amén. No es que vamos a ir a pedir por un hijo, por una hija, por una casa o por lo que sea, y porque ya lo estamos pidiendo, Dios me lo tiene que dar. Así no trabaja. Se llama chantaje. Y a Dios nadie lo puede chantajear. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por eso dice la Escritura que pedimos, pero pedimos mal. Lo recibí. Y por tanto no recibimos. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y todo lo que está a su alrededor sigue igual. Y usted ora, y ora, y ora, y viene y adora a Dios, y usted se tira al piso, y hace de todo, pero después cuando usted llega a su casa, cuando usted viene a ver, encuentra un revolú peor que el que usted dejó.
Y usted entonces entra dentro de un estado de pensamiento mental y usted empieza a pensar y a creer, Dios no me ha oído. Dios no me oye. Porque todo sigue igual. Todo sigue caminando igual. Porque no todos los hombres tienen fe. Aunque estén en la iglesia. No todos tenemos fe. Decimos y hablamos que tenemos fe. Y hay otros hombres que no tienen ninguna fe. Y hay otros que tenemos poca fe. ¿En cuál de esas estamos? Cuando vamos delante de Dios para presentar a Él algo o una situación, o vamos a interceder por alguien o por algo, primero tenemos que saber qué clases de fe tenemos. ¿Cuándo tú has puesto en práctica tu fe? Gloria a Dios. ¿Cuándo ha entrado a tu habitación? ¿Cuándo ha conversado con Dios y ha dicho, voy a poner en práctica mi fe? Voy a hablar con Dios diferente. No voy a ir a un cuarto a talarear, a llorar, a tirarme a un piso, nada de eso. Voy a entrar a mi cuarto de habitación, le voy a presentar a Él mis problemas y voy a hablar con Él como lo hizo Moisés en el monte. Voy a subir al monte y voy a hablar con Él y actuaré con una fe diferente, diciéndole a Él cara a cara lo que yo quiero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Tener fe es subir al monte. Es conversar con Dios. Tener fe no es tener la media, ni a poquita, ni a un montón, porque no somos santos. Tener fe es tener la certeza de lo que se espera. Amén. Tener fe es tener la certeza de algo que usted lo está pidiendo, que usted lo quiere, que usted quiere que Dios lo haga en su vida, pero que no ha llegado. No ha llegado a sus manos. O Dios no ha hecho el trabajo. Es la certeza de lo que se espera. Es pasado para llegar a un presente. Pero cuando usted lo hace, usted tiene que tener la convicción de que cada vez que usted entra y conversa con Él, no decirle a Él, porque yo quiero que tú hagas esto. No, hermana, porque yo quiero que usted ore por mí, por esto. No, hermano, yo quiero que ustedes hagan esto por mí. Yo quiero que ustedes se junten. No es así. Así no es. Por eso pedimos mal y no recibimos. Dios quiere que usted tenga una gran fe y que usted desarrolle su gran fe. Los que tienen fe y la entienden, la conocen. Si usted tiene fe y usted entiende lo que es la fe y usted tiene la convicción de la fe y usted entiende cómo es que tiene que conversar con Dios, usted tiene que conocer a fe. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿conoce usted a fe? ¿Sabe quién es fe? Porque si no, es simplemente un cántaro resonante dándole a una olla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y los que la conocen y los que tienen el poco entendimiento de ella, dice la Biblia que son pocos y son ricos.
Así la categoriza la Biblia. Cristo dijo, ¿encontraré yo fe cuando regrese a este planeta? Está diciendo muchas cosas. Está diciendo que fe ya casi no existe. Que fe ya casi no anda en la tierra. Porque la mayoría pedimos a Dios y hacemos las cosas de acuerdo a nuestras conveniencias. Y cuando Él no actúa porque lo hacemos así, entonces pensamos que Él no nos escucha. Y hace tiempo que Él te escuchó. Desde antes de tú venir a este planeta. Desde antes de tú estar en el vientre de tu madre. Todo lo que tú has pasado y tienes, o te falta por pasar, ya está escrito en el libro de la vida, en el nombre tuyo. Por eso dice la Escritura, y los libros serán abiertos. Y por eso dijo, mejor es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y no que no aparezca tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por fe se entiende cualquier cosa de Dios. ¿Conoces a fe? ¿Sabe quién es fe? ¿Sabes dónde vive fe? ¿La conoce? ¿Sabe dónde vives? ¿Te ha preocupado por ella para poder entender lo que Dios quiere que tú consigas a través de fe? Si le dice a esa montaña, quítate, ella se quitará. Pero eso tiene una profundidad inmensa, porque usted no puede ir en El Salvador al frente de un volcán de eso y decirle que se quite para que no haga daño. Él se va a mantener ahí. Porque ese no es el metaforismo de lo que Dios está hablando. Porque ese volcán o esa montaña no la puso el hombre, la puso Dios, y Él la va a quitar cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿cuál es tu montaña? Profundo. Profundo. Fe no es cualquier cosa. Fe no es pedirle a Dios que me sane. Fe no es pedirle a Dios que me dé una casa. Fe no es que creo que soy pobre porque Dios no brega con pobres. Dios no es pobre, Dios es rico. Amén. Y es un rey. Y un rey no viste ropa de cualquier clase, viste ropa fina. Y si usted es príncipe y por herencia hermano de Cristo y heredero de todo esto, y delante de Dios por potestad de su Hijo, usted es un príncipe, usted es un rey, y usted no puede tener cualquier vestidura. Gloria a Dios. Aleluya. Y por lo tanto, como príncipe, tiene que aprender a pedir. Porque el hijo no pide igual que el amigo. Ni el amigo pide igual que el hermano. Ni el hermano pide igual que el primo. Cuando Dios te llama y te forma, eres príncipe o princesa de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tiene que aprender. Tenemos que aprender a pedir cuando vamos delante de nuestro Padre. Amén. Cuando vamos delante de Él. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Puedes pensar que lo agrada con todo lo que tú quieras. Pero si no conoces a fe, realmente es imposible que tú vayas delante de Él y le agrade. Para ir delante de Él y agradarle, tiene que ser que vayas junto con fe. Sin fe no estás contigo, no importa cómo vayas, no importa lo que hagas, no vas a agradar a Dios.
Y cuando Dios habla todas estas cosas, no la está hablando para los impíos. La está hablando a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mas, sin embargo, los impíos están en ese renglón. ¿Sabía usted eso? ¿Usted sabe de dónde viene el linaje de Cristo? Vino de una gentil. De una gentil vino. Usted sabe que los hombres y mujeres que fueron a Cristo y Cristo se maravilló de su fe, no eran judíos. ¿O acaso la samaritana era judía? ¿O acaso la mujer que tocó el borde de su manto era judía? ¿O acaso el centurión era judío? No, eran gentiles. Y él dijo, no es encontrado en Israel más fe que la que veo en este hombre gentil. O sea, en un hombre que no era judío, ni conocía la Torá, ni conocía la Biblia, ni conocía de Cristo, ni sabía nada. Mas sin embargo, él demostró a Dios cara a cara cómo se actúa con fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso no es un ejemplo en la Biblia solamente para nosotros. No solamente para la iglesia. Por eso Dios escogió a este hombre, a este centurión, para que haga ese trabajo. Para que hoy nos sirva a nosotros de ejemplo. Para que podamos entender, ella fe es lo único que nos separa del resto del mundo actual. Lo único que te separa a ti, como hombre o mujer de Dios, en este mundo, es fe. Por eso él dijo, encontraré yo fe cuando yo regrese a la tierra. Es lo único que nos separa. Una persona sin conocer a Dios puede tener fe, aunque no sea sellado. Pero esa fe no viene simplemente porque esa persona quiera, sino porque esa persona quizá no está yendo a ninguna iglesia ni a ningún sitio, pero en su intimidad esa persona conoce a Dios, ama a Dios, habla con Él, le es fiel y no hace nada sin conversar con Él primero. ¿Cuántas veces usted ha hecho cosas y ni siquiera se la ha puesto en la mano a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Pero el problema es que existe en nosotros. El problema es que fe está en nosotros. Nosotros los sellados la tenemos completica. No en circunstancias, no por un problema que sucede, como sucede en el mundo, sino que nosotros los sellados tenemos a fe totalmente completa. Pero con frecuencia esa fe flaquea. O no flaquea. ¿Cuántas veces tú has flaqueado? ¿Cuántas veces inclusive hasta el amor de buscar a Dios se ha opacado? El problema es que esa fe está en nosotros. Y a la misma vez con mucha frecuencia flaquea. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué flaquea? ¿Por qué tu fe cae? ¿Por qué tu fe mengua? Y fe y creer son hermanos. Donde está fe, busque a creer. Y donde anda a creer, anda fe. Andan siempre juntos, porque si usted no cree, no la puede tener, y si no la tiene, no puedes creer. Por eso dice la Biblia que no es por obra, para que nadie se gloríe. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Flaquea tu fe.
Ese es un punto que tenemos que preguntarnos. Nosotros mismos, ¿tu fe flaquea? ¿Cuántos miles de problemas tienes? ¿Cuántos problemas te pasan a diario? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo la usa? Y mi fe y tu fe son influenciadas. Nuestra fe es influenciada diariamente, a toda hora, a todo momento. Hoy estamos bien y mañana estamos mal. Hoy estamos mal y mañana estamos feliz. Hoy estamos llorando y mañana estamos alegres. Hoy estamos tirados al piso y mañana Dios nos levanta. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Si usted entiende estos conceptos, usted va a poder entender mejor cómo ser amigo de fe para ir delante de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Mi fe flaquea por las influencias y las situaciones. Son tus situaciones, son tus influencias. Son los eventos que te suceden y las cosas que están a tu alrededor que hacen que flaquee tu fe. Muchas veces tu fe no flaquea por ti, porque ha caído en debilidad, sino porque situaciones que pueden estar a tu alrededor llegan a ti y tu fe puede caer. Y ese es el momento cuando tiene que ir delante de Dios y empezar a conversar con Dios. Aleluya. Para que tu fe empiece a subir, necesitamos analizar nuestra fe. Necesita cada uno de nosotros analizar nuestra fe. Si nuestra fe es una fe genuina, o si nuestra fe no es emocional, o si nuestra fe no es de circunstancia, pero debemos analizarnos. No puedo tener fe por emociones, porque Dios no trabaja con emociones, porque las emociones vienen, las emociones se van. Las emociones nos traen un problema y pueden entrarme en otro problema, porque por emociones podemos decidir y decir sí a cosas que quizá teníamos que decir que no. Pero por la debilidad que tenemos como humanos, decimos sí. Y después andamos con las manos en la cabeza. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Analicemos nuestra fe. Tenemos un buen ejemplo en la Biblia que entra dentro de las herencias. Vaya a Mateo. Vamos al libro de Mateo. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 8. Este tema no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, ni en Marcos, ni en Juan, ni en ningún sitio. Solamente está en Mateo y en Lucas. Mateo capítulo 8. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Jesús llega a un lugar. Ponga mucha atención a lo que vas a leer, porque en una parte será sí y en otra parte usted dirá no, y después será sí. Esas son las irreverencias. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, versículo 5. Jesús llega a un lugar del arrepentimiento. Jesús llega a un lugar que se llama arrepentimiento.
Y después que él llega a este lugar llamado arrepentimiento, él termina su trabajo y alguien viene a perturbarlo. Y él decide ir a ese lugar. Cuando él sale de ese lugar, que termina todo, a el otro día, cuando Jesús termina en el lugar de los arrepentidos, entonces Jesús va con toda la persona que vieron la grandeza de lo que pasó y se va a otro lugar llamado Naín, que significa paraíso o lugar de las flores, porque la Biblia es todo metáfora y usted tiene que metafóricamente buscar las referencias para poder entenderla. 8:5, capítulo 8, versículo 5. ¿Lo tiene? Amén. Amén. El gran Jesús. Dice, algunas Biblias dicen al llegar Jesús. Entrando Jesús. Dice, entrando Jesús a Capernaum. Yo dije que él llegó o entró a un sitio llamado el arrepentimiento, porque Capernaum, traducido al hebreo, es lugar de arrepentimiento. Y si usted ve esta palabra aquí, que dice entrando Jesús en Capernaum, y alguien le dice a usted que entró al lugar del arrepentimiento, porque Capernaum, traducido, es el lugar del arrepentimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Después sigamos leyendo. Dice, vino a él. ¿Quién vino a él? Vino a él y el centurión era judío, era romano, era gentil. Lo que hablábamos de las maravillas que vio Cristo en gentiles, ¿conocía este gentil la Torá? No. Gloria a Dios. Llegó pidiendo un milagro. Oiga lo que dice. Vino a él un centurión rogándole. Empiece a ver las claves para lo que es ir delante de Dios con una fe genuina. Empiece a ver las claves. Vino a él un centurión rogándole. Llegó pidiéndole un milagro al Señor. Y no solamente le pidió el milagro, sino que le explicó lo que él quería. Y el milagro no era para él, era su siervo. Entonces este hombre, aparte de ser romano y no conocer a Dios, era también un intercesor. Gloria a Dios. Aleluya. Y aparte de todo, el hombre estaba paralítico. Pero si Cristo llegó al lugar del arrepentimiento y después se fue al lugar de las flores, ¿cómo es que en el lugar del arrepentimiento había un paralítico? Metafóricamente está hablando de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Para poder entender el mensaje de Dios para ti hoy, tienes que examinar quién era este centurión. Para tú poder entender lo que Dios está hablando, la grandeza de lo que Él te va a decir, para tener fe genuina, tienes que tú conocer al centurión. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. ¿Quién era este centurión? Era un oficial romano. Representaba al imperio romano. Era enemigo del pueblo judío. No era un simple soldado, pero había oído hablar de Cristo. Era un centurión. Centurión significa jefe de 100. Y los centuriones estaban llamados a poner el orden, cueste lo que cueste. Dice el análisis que no era un simple soldado, pero que había oído de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Déjelo ahí donde está en Mateo. Vamos a volver a Mateo. Leímos el 5. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. La palabra casa aquí es la iglesia. Porque tú ahora eres templo del Espíritu Santo. Y porque la iglesia es representada por Dios en la Escritura como la casa. Por eso dice la Biblia: tú y tu casa servirán a Jehová y serán salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El 6, el versículo 6, ahí mismo. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. No solamente llegó rogando, sino que cuando se presentó delante de Cristo, no le vino con tontería. Le dijo a Cristo las cosas como son. He venido a ti, delante de ti, cara a cara, mi Dios, para pedirte esto y esto y esto y esto. No flaqueó. Mi hermano está en lecho y se está muriendo en un hospital, Señor. Y he venido a ti, aquí, a decirte a ti que si es tu voluntad, que lo levante. Y aunque yo no lo estoy viendo levantado, Él se va a levantar. Porque yo tengo esa fe y voy al hospital a orar por Él y lo voy a ungir de nuevo si es necesario. Porque yo te creo, aunque no lo he visto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el hecho. Ahora viene lo bueno. Gobernaba o mandaba 100 soldados. Era jefe de 100. Sus órdenes se cumplían. Tenía autoridad. Sabía que Cristo era también un comandante al servicio de un rey. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No solamente fue al de Cristo, no solamente fue a hablar con Dios cara a cara, sino que cuando decidió ir a hablar con Cristo, Él dijo: yo soy soldado y tengo legión y tengo un emperador que me mandan. Y yo sé que tú, aunque no lo veo a tu alrededor, tienes ángeles y miles, y que tú eres rey y que tú das una orden y ellos tienen que cumplirla como yo cumplo la del emperador. Gloria a Dios. Aleluya. Usted tiene que ir con autoridad, sabiendo no solamente que lo tiene cara a cara, sino sabiendo también que el Espíritu de Dios está presente, que Él no va a hacer lo que quiere, sino que lo que oye, eso habla y hace. Y que el Espíritu Santo sabe que Cristo tiene legiones de millones, de millones, de millones, de millones en su ejército, y que Él nada más tiene que decir al Espíritu Santo:
cógelo, lle con él y sana a quien esté en forma de él, porque él ha intercedido bien y yo entiendo su situación. Y ahí viene el Espíritu y te dirige y tú vas a tu casa y te llena de unción y va al sitio donde esté el problema, y cuando llega al sitio donde esté el problema todo se arregla, porque no llegaste tú, llegaron los ángeles de Dios contigo. Gloria a Dios que vive. Aleluya. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado Dios. Cristo tienes ángeles y da órdenes. Y él también tenía 100 hombres y le daba órdenes. Por eso cuando él va de él le dice estas palabras. Gloria a Dios. El 7. Y Jesús le dijo, yo iré y te sanaré. Esta palabra que está aquí, yo, es futuro, no es presente. No puede ser, ¿eh? Pero después él dice, iré, tiempo presente. Después dice, y le sanaré. Más, en otra parte de la Biblia, ni está yo, ni está iré, ni tampoco está le sanaré. Gloria a Dios. Por eso le dije que es inherancias. Que ahí usted ve que dice eso, y usted dice que ahí lo dice, y ya se acabó. Porque Dios quiere ordenarte para que entienda cómo Él escribió su libro y cómo tiene que entenderlo. Porque dice Isaías que la Biblia se estudia un poquito por aquí, un poquito por allá, una tilde por aquí, una tilde por allá. Gloria a Dios. Aleluya. No conocía ni tenía el conocimiento de Jesús, ni conocía la Torá, ni era israelita. Él usó su conocimiento militar y llevó su conocimiento militar a las cosas que le pertenecen a Dios. Y él dijo, si yo tengo hombre y lo mando, y yo creo en las cosas que ese hombre ha hecho, aunque él no tiene nadie a su alrededor, si es hijo de un rey, él va a dar la orden y mi siervo se va a sanar. Porque así como yo uso mi autoridad, él también la va a usar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Usó su autoridad con el conocimiento de la fe que tenía. Porque aunque era gentil, de alguna forma ya Dios venía trabajando en él. Y Dios veía en él la fe que tenía, aunque él no era judío ni andaba en religiones. Pero sí tenía esa fe. El asunto es si este hombre en verdad no conocía a Dios. Si este hombre en verdad no amaba a Dios. Porque no nos lo dice. Vamos a leer. Respondiendo el centurión. ¿Lo tiene? Versículo 8. Amén. Y dijo, Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Fe. Está demostrando que tenía fe. Aquí en Mateo nos está dando una señal de que el hombre tenía fe. Llegó pidiendo un milagro. Él llegó pidiendo un milagro, el centurión. Dice aquí en Mateo 8 que fue el centurión. Bien claro. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Respondiendo el centurión. No hay otra persona mezclada aquí, en este relato de Mateo 8. Y él fue pidiendo el milagro para poder entender el mensaje de Dios. Ahora vamos a Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7.
Libro de Lucas. ¿Lo tiene? Amén. Y tenga Mateo por ahí cerca. A diario tenemos problemas y dificultades, sufrimientos. En muchas ocasiones la fe nos falla y el creer disminuye. Capítulo 7, ¿lo tiene? Amén. Amén. Al terminar todas estas palabras ante el pueblo que lo escuchaba, entró Jesús, ¿a dónde? A Capernaum, o al lugar del arrepentimiento. Jesús estaba fuera en el mundo. Estaba en el mundo, predicando, hablándole a la gente, llevando un plan de salvación. Pero ahora Él decide salir del mundo y entrar al lugar que traducido es el arrepentimiento. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice el 2, versículo 2. Y el siervo de cierto centurión. Oiga bien lo que está leyendo. ¿Cómo dice Javier? Un centurión. Y el siervo de un centurión. Pero eso dice tu Biblia, Reina Valera. Eso dice tu versión de la Biblia. La Biblia Pechita dice: y el siervo de cierto centurión, a quien él tenía en alta estima, estaba muy enfermo y a punto de morir. Es prácticamente lo mismo. El versículo 3. Y escuchó acerca de Jesús. Dices en Lucas que escuchó. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 8, versículo 6, dice: y diciendo, Señor, mi criado está postrado. Aquí habla directo el centurión. Aquí en Mateo está hablando el centurión. Pero cuando usted va desde el versículo 3 en adelante, en Lucas dice: y escuchó acerca de Jesús, y mandó ante él a unos ancianos. Vaya a Lucas capítulo 7. Y escuchó, ¿cómo dice? Dice cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Sí. Lo mismo. Exacto, dice ante él a unos ancianos de los judíos. Oiga bien, en la versión de Mateo no nos dice que él era amigo de los judíos. Nos da otra forma de hablar. Aquí el centurión no es el que va. Él manda a otros. Para que nosotros entendamos el trabajo que él estaba haciendo, que es válido no solamente como en Mateo 8, sino que mientras tú estás en tu casa, tú puedes mandar a otro y puedes interceder por otro. Y Dios te mira a ti lo que está haciendo y también mira a aquel que dio la orden. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso a Dios. Eso es así. Dios es maravilloso. Eso es así. O sea que cuando usted me dice a mi pastor, tengo una persona enferma, interceda por mí, por favor, que estoy desesperado, todo está difícil, y yo vengo y empiezo a interceder por esa persona, Dios me mira a mí, pero cuando Él me mira a mí, Él te mira a ti porque fuiste tú la que diste la orden. Pero yo estaba en el hospital cuando ella me llamó. No, yo estaba en mi casa, quizá durmiendo, y me desperté con la llamada, pero ella estaba en el hospital, como el centurión estaba en su casa. Alabado a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Ahora vemos un análisis diferente. Ahora lo que pasa en Mateo se va a reflejar aquí, pero diferente, muy diferente.
para que tú aprendas técnicas de tener gran fe y pidas bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos en Lucas 7. Nos quedamos en el 3. Y escuchó acerca de Jesús. Mandó ante él a unos ancianos de los judíos para suplicarle que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a suplicarle para que fuera a salvar al siervo del centurión de Mateo 8. Pero en Mateo 8, y respondió el centurión, dice. No dice que fueron ellos. Y respondió el centurión, dice Mateo 8. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Después dice el 7 de Mateo 8. Y Jesús le dijo, yo iré y te sanaré. En Mateo 8, 7. Dice, yo iré y te sanaré. Ahora, si vamos a Lucas y vamos al versículo 4 del capítulo 7 de Lucas, ahora vamos a ver. Dice, y al llegar ellos, ¿quién eran ellos? Los ancianos que él mandó. Y al llegar ellos ante Jesús, le suplicaba insistentemente diciendo, Él es digno de que le concedas esto. Sí, Señor. Pero cuando usted va a Mateo 8, no dice que ellos fueron a suplicarle. Dice que él habló directo con el centurión. Amén. Habló directo con el centurión. Mas sin embargo en Lucas 7:4 dice que ellos fueron y le suplicaron y le dijeron a Cristo, Él tiene un siervo enfermo y es necesario que tú vayas. Merece ese salvo. Y Él merece que tú lo sanes. Sí. Y Él merece que tú hagas el milagro. Lo fueron a chantajear. Es lo que dice aquí. Pero cuando tú vas como va el centurión y habla con Cristo y no tiene intercesor, entonces tú no vas a chantajear a Dios, porque tú vas a ir directo a hablar las cosas como son, cara a cara. Gracias, Señor. Amén. Gloria. Sí, Señor. ¿Usted está mirando los dos paralelos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el 4 de Lucas. Digno eres que le conceda esto, porque Él ama a nuestro pueblo. O sea, Cristo tenía que sanarlo de acuerdo a ellos, porque ellos sabían que Él amaba al pueblo. O sea, Cristo no tenía que sanarlo porque era Dios y por su voluntad, sino porque ellos, siendo ancianos judíos, pensaban tener autoridad y que Cristo tenía que hacer lo que ellos quisieran. Ellos eran Dios y Cristo estaba en el lugar de ellos. Por eso usted no puede ir delante de Dios a chantajear a Dios para que Él haga lo que usted crea que Él tenga que hacer. No, que tú me tienes que sanar. No, que tú me tienes que dar esto. No trabaja así. Eso es si Él quiere y si es su voluntad. Oiga lo que dice. Sigamos leyendo. El 5. Porque Él ama a nuestro pueblo y también nos ha construido una sinagoga. Mira, Él solamente no ama al pueblo judío, sino que no también nos construyó una iglesia. Y como Él nos construyó una iglesia y ama al pueblo judío y nosotros lo conocemos y nosotros sabemos quién es Él, tú tienes que sanarlo. Tenemos que hacerlo. Sí, gloria. Sánalo. Sí, Señor. Porque Él hizo esto y Él hizo obra y hizo lo otra. Las obras sin la fe son muertas. Aquí en Lucas ellos están trabajando con obras sin fe. Ok. Mientras que en Mateo el centurión va directo y tiene la fe junto con las obras. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El 6. Entonces Jesús fue con ellos.
Pero cuando estaba cerca, observe bien que en Lucas la palabra yo iré y le levantaré, no estás. No estás. Lo que quiere decir que Cristo hizo una mediación. Porque Cristo no está solamente hablando con ellos, sino que también está hablando con el centurión. Porque Cristo era Dios en la tierra. Tenía poder. Era omnipresente. Podía estar en todas partes. Porque tenía todavía la autoridad de su Padre en la tierra, en su ministerio. Y cuando Cristo hablaba con ellos y veía todo, que Cristo miraba hacia allá, veía al centurión. Y lo veía a ellos y veía al centurión. Entonces Cristo le dice, ok, cuando yo termine aquí, yo iré con ustedes y lo levantaré. Cristo le está dando tiempo a que vengan otras cosas. Y esto es lo que viene. El 6. Entonces, dice, entonces Jesús fue con ellos. Pero cuando estaba cerca de la casa, el centurión le mandó, ¿a quién? Un amigo. No dice un amigo. Envió. Unos amigos. Unos amigos. Ya no eran los ancianos. Ya no son los ancianos. Ahora son unos amigos. ¿Está entendiendo? Amén, claro. Gloria a Dios. Entonces Jesús fue con ellos, pero cuando estaban cerca de la casa, el centurión le mandó unos amigos suyos para decirle: no te molestes. Oiga lo que dice: no te molestes, Señor mío. Él conocía a Dios. Mientras que cuando vamos a Mateo, no dice eso. No dice eso en Mateo 10. Al oírlo Jesús se maravilló. ¿Al oír a quién? Si él mandó unos amigos. ¿A quién oyó Jesús? ¿A los amigos que vinieron o al centurión que estaba hablando? Centurión. Entonces Jesús se maravilló. Dice aquí: porque no me considero digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de venir ante ti. Mientras que en Mateo explica que es él el que va. Él no estaba ahí, ni se sintió digno de venir. Señor, no me siento digno de ir ante ti. Yo mandé a los ancianos judíos a donde yo visito, porque dice aquí que él amaba a Dios, conocía a Dios, tenía la fe original y sabía que él era Cristo y cómo iba a actuar. Señor, no eres digno de venir a mi casa, no entre, yo te fallé. Yo mandé a esos ancianos para que hicieran el trabajo y te dijeran lo que yo dije, y ellos fueron a decirte y a ordenarte con autoridad a ti, rey de rey, que tú tenías que hacer lo que ellos quisieran. Ahora yo, Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa porque te he fallado. Y Cristo saltó y dijo: wow, no he visto tanta fe, ni siquiera en Israel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ni siquiera en Israel he visto tanta fe. Aquí han venido los criados tuyos a decirme. Mas sin embargo yo de lejos te veo y veo que tú me estás diciendo que tú no eres, no eres digno de que yo te pise ni tu casa. Te has arrepentido, te has echado para atrás de lo que dijeron ellos. Porque si lo hago de esa forma, no vas a recibir nada y tu criado muere. Pero por tanto que ha limpiado tu corazón y entraste en un arrepentimiento original, vete y dile. Y a la hora que Cristo dio la orden, se levantó el cielo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Está mirando ahora los términos. ¿Cómo es que tenemos que actuar? Y que Dios nos oye. Y que Dios nos mira. Y que no importa quién interceda, Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y con nuestra fe. Porque aun a que la tengamos débil, Él no nos abandona. Nos da fortaleza. Y estudiando estos dos temas de renancia, viendo una cosa en una cosa y viendo otra cosa en otra, no es que son diferentes, es que en una
Cristo está hablando cuando tú vas directo a Él, y en la otra está hablando de cuando tú vas o mandas a otros a hacer la cosa por ti, cuando tú tienes entrada al reino celestial. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Gracias, Señor Todopoderoso. Damos gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias por tus revelaciones. Gracias por tu palabra. Gracias por la fe. Síguenos dando esa fe. La fe que tenía el centurión. No la fe que tenían los siervos ni los amigos que el centurión mandó, sino la fe que él tenía. Danos de esa gran fe. Levante sus brazos y ore a Dios. Gloria a ti. Gloria a Dios.